creo que es una economía que nos está exigiendo mucho. México está cambiando, el mundo también. Creo que México está cambiando más que el mundo. Nuestro país ha venido migrando de ser una economía principalmente empujada por el sector público a ser una economía que no por decisión nuestra, sino por una necesidad, ha venido a tener que convertirse en una economía en donde el sector privado, la sociedad civil, empieza a tener más peso, ¿no? Y eso creo que para muchos actores políticos, actores sociales, incluso para muchos empresarios, todavía es muy difícil entender. Todavía estamos esperando a que el gobierno haga algo. Todavía estamos esperando a que alguien más venga y resuelva las complicaciones económicas que no son de otros más que nuestras. Quizá esto tiene mucho que ver por el peso que tuvo el petróleo durante los últimos 70 años, 80 años, para empujar la economía de nuestro país. Sin duda, la riqueza del petróleo nos dio mucho y sin duda nos creó muchos esquemas de trabajo, muchos paradigmas que habían funcionado, pero hoy en día leí la estadística de que en el mes de noviembre importamos cerca del 80% de la gasolina, ¿sí? Y esto pues es un reflejo de que ya no somos un gran productor de petróleo, estamos produciendo la misma cantidad de petróleo de hace 10 años. Entonces tenemos que buscar nuevos sectores y sobre todo tenemos que decidir y entender como empresarios, como sociedad civil, que el cambio o que la diferencia económica no la va a hacer el gobierno, o al menos no la va a hacer solo. Tenemos que participar más, tenemos que aportar innovación. Hoy tenemos empresas de tecnologías de información, que es un nicho muy interesante, en lo que somos muy capaces. Tenemos que desarrollar productos de valor agregado. El campo es un punto muy importante. Hoy México es el 12º productor de alimentos del mundo. Aquí en México somos el 4º productor de alimento balanceado del mundo. Somos una gran potencia, pero tenemos que decidirnos, tenemos que lanzar emprendimientos en todas las áreas para poder capitalizar ese bono demográfico que hasta ahorita no se ha notado. Y eso no está en manos de nadie más que los jóvenes y que la sociedad civil mexicana. Bueno, sin duda veo muchísima oportunidad en el campo, por supuesto, en tecnologías de información. Hay todavía un horizonte muy amplio. Un gran amigo mío me dijo que si Leonardo da Vinci volviera a vivir, o Miguel Ángel volviera a vivir, seguramente, como los genios que eran, estarán enfocados a tecnologías de información. Creo que ahí hay un espacio que no hemos explotado al 100%. Aparte de nuestra ventaja cultural y geográfica y el liderazgo que tenemos en el habla hispana, tanto en Sudamérica como incluso en la península, ¿no? En la península ibérica. ¿Qué otras áreas de oportunidad hay? Bueno, pues el sector energético trae muchas posibilidades. Hoy tenemos otras fuentes de energía como la energía solar, la energía eólica. Nuestro país y nuestro estado tienen muy buena radiación solar, hay muchísimo potencial ahí. El país o las fuentes de energía tradicionales, me refiero a la Comisión Federal de Electricidad, hoy en día están muy limitadas en su capacidad de abastecer al sector empresarial y al sector doméstico, y ahí es donde podemos insertarnos muchos y producir energía a diferentes escalas y venderlas. Entonces, yo creo que ese es un área muy interesante, el sector energético, no solamente el petróleo, sino la parte de energías renovables. Nos ofrece muchas posibilidades. Hay un punto clave que cuando platico con muchas personas que quieren dedicarse a los negocios, o alumnos míos que están preguntando cómo se pueden financiar, hay un punto que nos cuesta mucho trabajo a los tabasqueños y a los mexicanos aceptar, que es la asociarnos. Por alguna razón los mexicanos nos gusta decir, no, lo voy a hacer yo solo, no me voy a esperar hasta que lo junte, no me quiero asociar con nadie para no entregar cuentas. Y la verdad es que si vemos hacia afuera, los negocios más exitosos son en sociedades. Nosotros no podemos crecer o no podemos tener un impacto real si no trabajamos en equipo. Les decía, por ejemplo, para invertir en el sector energético son inversiones muy grandes y hay muchísima gente interesada en invertir. Falta quien lo haga. Si tú como emprendedor quieres meterte en ese nicho, adelante. Y hay mucha inversión que tienes que conseguir. Yo te sugiero que te prepares en los esquemas de asociación, si vas a construir un SA, un fideicomiso, para poder
invertir en esos sectores que tienen muchísimo futuro. Otros sectores muy interesantes son los bienes raíces, por ejemplo. Todo el desarrollo industrial, desarrollo petrolero, de agronegocios que va a venir y que se va a dar, pues va a requerir de quién les venda la tierra, quién les dé los servicios, quién ubique los mejores terrenos con toda la permisología. Hoy tenemos el tema de zonas económicas especiales. Entonces, bienes raíces es otro nicho de mercado, otro nicho de negocios muy interesante. Y tenemos algunos productos muy innovadores, como las fibras, que hoy en día pues son un gran negocio, ¿no? Un gran potencial. Y también, otra vez, tenemos que contemplar esquemas de asociación, como el caso de las fibras. Yo diría que lo que nos falta es, por un lado, asociarnos, confiar en nosotros mismos, entender que la iniciativa para poder salir adelante va a ser nuestra, no esperar a que alguien más venga a plantearnos cómo solucionarlo y a motivarnos para hacerlo. Y creo que también tenemos que hacer proyectos. No entendemos todavía, mejor dicho, tenemos que entender, tenemos que ver que los mejores proyectos son de largo plazo. No podemos esperar proyectos de 3 años, de 5 años. Tenemos que pensar en proyectos de 10, después de 20, después de 30 años. Si nosotros seguimos pensando en hacer cosas para que nos den resultados muy rápido, pues vamos a hacer cosas que generen utilidades o rentabilidades muy cortas, pero los mejores proyectos son a largo plazo y son en equipo. Los 3 puntos clave para lograr un cambio económico en nuestro estado, yo creo que estarían vinculados a 3 puntos: a la asociación, que es el trabajo en equipo, a elaborar una cartera de proyectos, a decir cómo lo voy a hacer. Yo no puedo salir al mundo a proponer proyectos sin tenerlos bien diseñados, bien estructurados. Hay que crear un modelo de negocio y venderlo al mundo. Nuestra tierra es muy pródiga, hay gente que quiere invertir, pero si no presentamos una propuesta seria, interesante, difícilmente esa inversión va a venir. Y el último punto, yo hablaría de largo plazo. Pensar en proyectos de 20, de 30 años para que tengamos una rentabilidad real, una planeación bien estructurada a corto, mediano y largo plazo. Yo diría que básicamente lo que se requiere es iniciativa. A mí me causa cierta irritación cuando escucho a las personas quejarse más que hacer propuestas, ¿no? Es muy fácil culpar a alguien más de lo que no hay, de lo que no funciona, de lo que no se está dando, pero creo que hay muchas oportunidades aquí en Tabasco y en México. Hay mucho que se puede hacer, pero se requiere iniciativa. Se requiere diseñar proyectos, se requiere convocar, se requiere asociar. Una vez que logremos esto, me parece que las cosas se vienen dando solas. Hay muchas posibilidades para los jóvenes, simplemente hace falta que se decidan. Muchas gracias.